Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a comenzar nuestro segundo periodo y vamos a ver nuestro primer tema. Es un tema muy sencillo sobre geometría. El primer tema a trabajar son los cuerpos redondos o sólidos de revolución, en los cuales se destacan tres figuras principales: cilindro, esfera y cono. Nuestras figuras principales, que es el cilindro, recordemos que se compone de dos circunferencias y un rectángulo. El cono, que se compone de una circunferencia y un plano o un cuarto mejor de circunferencia, como un cuarto de circunferencia. La esfera se compone de media circunferencia y un tronco de cono que también tiene algunas propiedades para esta unidad. El tronco de cono se compone al hacer un corte transversal en la parte superior, quitarle la punta al cono y queda un tronco de cono. Sirve para muchas actividades fuera de la matemática, por eso es una parte bien importante de esta unidad. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los elementos principales. ¿Qué se hace aquí en esta unidad? En esta unidad vamos a analizar cómo se forman esos sólidos de revolución. La palabra revolución quiere decir que vamos a hacer girar algún componente a través de un eje para que forme estas figuras. Ese componente que vamos a hacer girar se llama generatriz. Lo vamos a hacer girar en torno a un eje y pues de esa manera vamos a obtener una altura, una base y un radio de nuestras figuras geométricas o sólidos de revolución. Esas 5 cosas son las principales, la base para poder tener éxito en esta unidad. Ahora vamos a definir qué es la generatriz. Es una línea que gira alrededor de un eje para formar el cuerpo redondo o sólido de revolución. Aparte de ser una línea, también puede ser una figura geométrica básica o con una forma diferente. Más adelante lo vamos a ver. Es decir, que no siempre puede ser una línea, pero la definición nos habla de una línea. Puedo hacer girar un triángulo para formar un cono. Puedo hacer girar media circunferencia para formar una esfera. Y puedo girar también figuras no geométricas como curvas o espacios donde al hacerlo girar me generen figuras diferentes a las comunes, a las bases. La generatriz entonces es nuestra línea morada, está a un lado, y si hacemos girar esa línea morada, pues nos va a formar un cono en este caso. A eso se le llama generatriz, a esa línea o a la figura geométrica. Mire, una diferencia es que si la generatriz es solo una línea, el cono queda hueco por dentro. Pero si hacemos girar el triángulo completo, pues ya va a quedar un sólido. Por eso se llaman cuerpos redondos o sólidos de revolución.
Bien. El eje de giro. ¿Qué es el eje de giro? Es una línea perpendicular a la base que pasa por el centro de la base o de la figura. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar una línea que sea perpendicular, como en este caso el eje X es perpendicular a la base de la figura verde y pasa por el centro. ¿Qué es perpendicular? Que forme 90 grados con la base y la línea. A eso se refiere con perpendicularidad. Si yo tomo esta figura azul y la hago girar en torno a nuestro eje X, va a formar la figura verde. Y a esto se le llama sólido de revolución. Como pueden ver, la figura azul no es una figura geométrica básica, pero a este se le llama generatriz porque es capaz de generar todo el sólido. Es importante que el sólido sea liso en su superficie. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que no hayan huecos en el contorno, es decir, que aquí le haga falta un pedazo, ¿vale? Si le hace falta un pedazo, le hace falta a toda la figura, no por sectores. Si le hace falta por sectores en algún espacio, quiere decir que no hace parte de los sólidos de revolución. Bien, este tema lo utilizan mucho en mecánica para formar piezas de automóviles o de alguna industria. Lo utiliza mucho para calcular volúmenes, para calcular también resistencia de materiales y otros aspectos más. Bien. Otro ejemplo de eje de giro. Vemos que mi generatriz es la media circunferencia. En este caso tenemos generatriz una figura y al hacerla girar, vea que es perpendicular. Si yo coloco acá otra línea, me va a formar entre la línea que haga y la línea perpendicular, me va a formar 90 grados. Y pasa por el centro de mi figura. Si yo la hago girar, pues me va a formar una esfera. Y todo esto nos lleva a hacer cálculos como este. Esto es una integral que me permite calcular el volumen de esta figura redonda. Su generatriz es la raíz de X y al hacerla girar forma este sólido azul. Con una altura de raíz de X, pues se pueden formar estos discos que en algunas industrias se utilizarán, pero a esto nos lleva los sólidos de revolución, a calcular integrales. Obviamente, ustedes no tienen aún la capacidad de calcular este tipo de volúmenes, pero sí tienen la capacidad de reconocer los elementos y distinguir entre una figura redonda y no, o un sólido de revolución. No tienen la capacidad ya que pues no han visto muchos temas para realizar integrales. Entonces, esa es nuestra primera unidad del segundo periodo. Como pueden ver, es muy sencilla, es muy chévere y espero que hayan entendido.